Te damos la bienvenida a Mente Turística, el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico. Yo soy Carla Galván. Y yo soy Ernesto de la Garza. Cada semana puedes escucharnos en la plataforma de tu preferencia de podcast o escuchar el video podcast en YouTube. Así es, y en esta ocasión también tenemos un invitado. Hoy nos acompaña el doctor Omar Trejoluna Puente. Él es doctor en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad y el Turismo del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Él también es maestro en Administración por la Universidad de Guanajuato, actualmente profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Turismo y Administración. Y bueno, él cuenta con diversas publicaciones y participaciones a nivel nacional e internacional como ponente y asistente sobre investigaciones en gestión competitiva, desarrollo turístico sostenible, turismo y patrimonio cultural. Y bueno, lo invitamos porque hay diversas problemáticas en el sector turístico y en esta ocasión, bueno, hablaremos de que en muchas ocasiones un número elevado de visitantes en un destino turístico no representa necesariamente una ventaja para el mismo. La intención es que sea rentable y competitivo para los lugareños y para ello los profesionales e instituciones públicas y privadas relacionadas deben hacer sinergia para elaboración de planes estratégicos de desarrollo sostenible. Sí, así es. Y bueno, el tema de hoy es la competitividad en el sector turístico, los mitos que existen sobre las ventajas o las desventajas competitivas que atraen a los visitantes a los destinos turísticos y las estrategias para lograr su competitividad y rentabilidad de manera sostenible. Así que bienvenido. Así es, Bienvenido, bienvenido doctor. maestro aquí. Es todo un placer contar con su presencia en nuestro podcast. Muchísimas gracias tanto a Carla, Ernesto. Para mí es un gran agrado el poder participar con ustedes con esa temática. Creo que es un tema muy interesante, al principio, porque los destinos turísticos tendrían que ser competitivos, pero no es una competencia. Al final de cuentas, tienen que complementar como destinos y empezar a ver esta parte de sus procesos, tanto en la calidad como en la innovación y como en la competitividad, que eso les va a permitir realmente empezar a entender lo que sería la competitividad. Y sí, efectivamente, como bien dice Carla, pues la parte de la competitividad sería importante analizarla, porque yo hablo de las 3 CS. Esas 3 CS es servicio, seguridad y salubridad. Dándose esas 3 cosas se va a tener éxito en todo el sector turístico. Pero hay 3 Cs que son importantes, que es precisamente la comunidad, la comunicación y la colaboración, ¿no? Entonces, esas 3 Cs dentro de esta temática de la competitividad, si las vamos analizando a gran escala o a profundidad, vamos a ver que la salubridad, lo vivimos ahorita en los destinos turísticos, en esta contingencia que vivimos todos, pues era algo que generaba el principio de un cuidado exhaustivo en cuestión de la salubridad como tal. Pero yo creo que también tenemos que empezar a analizar que este proceso al final lo aplicamos en muchos destinos turísticos, en muchos prestadores de servicios turísticos, y hemos bajado la guardia, ¿no? Entonces, Ernesto comentaba ahorita que si el tener más gente iba a ser más rentable, pues bueno, las empresas de servicio turístico al final necesitan de esos recursos para poder generar innovación, para poder generar procesos de calidad, y se necesita tener un dinero, ¿no? Pero es algo muy interesante, yo lo platico siempre, la actividad turística pues es intangible, ¿no? Entonces el servicio, aunque nosotros quisiéramos ir a comprarlo y traerlo, pues no lo podemos hacer de esa manera, o sea, tenemos que, hay muchos factores que determinan precisamente un destino sea competitivo, pero también lo más importante es que empecemos a ser auténticos, ¿no? Porque yo veo algunos destinos que empiezan a hacer esta famosa tropicalización de algunos productos turísticos, los tropicalizan, pero luego no los adaptan y no los hacen auténticos. O sea, la parte auténtica es precisamente cuál es tu vocación como destino turístico, y en esa vocación turística, en las 3 Cs que les comentaba, que es la comunidad, pues la comunidad, si no participa hoy en esta actividad turística, tenemos que tener una gobernanza, ¿no? Tenemos que tener esa
esa parte de esos modelos de gobernanza en donde nosotros no somos actores, y por eso los felicito por este podcast, ¿no? Porque aquí es donde nosotros tenemos que venir con nuestra mente, plasmar nuestras ideas, pero también ser muy conscientes. Fíjate, Ernesto, que en muchas ocasiones en mesas de trabajo decimos, ¿qué propones y a qué te comprometes? Esto es tiempo que ustedes le están dedicando, un tiempo de manera altruista, de una manera realmente muy importante, porque lo que tenemos que pensar es eso, crecer en el sector turístico a través del conocimiento, pero a través también de entendernos que todos somos iguales. O sea, en el sector tú lo mencionabas, bueno, y la parte de las personas como tal, somos seres humanos que al final, para ser competitivos, todos deberíamos estar en esa misma sincronía, ¿no? O sea, yo creo que en el sector turístico, para ser competitivos, tenemos que cuidar esas 3 S que les digo, que son servicio, seguridad y salubridad. Entonces, las menciono mucho porque dando el éxito de las empresas de servicio turístico, de destinos turísticos, en esta situación que nos ha pasado de seguridad en el país, en el mundo, pues implica que dejas de ser competitivo por un problema de seguridad, ¿no? Y de seguridad a gran escala, ¿no? O sea, les digo, ahorita ya no nos libramos ningún destino turístico en esta S de seguridad, pero también es cierto que debemos de cuidar la seguridad de nuestro patrimonio en los prestados de servicio. O sea, el tener esa parte de esa S de seguridad implica el que nos pongamos a pensar, siempre pensando en el todo, o sea, en las personas, en los visitantes y en los turistas. Entonces, si cuidamos esa parte, nosotros vamos a tener una seguridad pues, en todos los aspectos, porque fíjate que analizando eventos como el que acaba de pasar aquí en la ciudad de Guanajuato, yo estoy a sus órdenes acá en la Universidad de Guanajuato, y bueno, pasamos ahorita el Festival Internacional Cervantino, pero veo que esa parte de seguridad a veces no la pensamos en todo lo que conlleva traer un evento en donde desbordamos como seres humanos, pues al ir a los destinos turísticos. Entonces, yo de repente veo esa masificación muy presente, ahorita la veo en el festival, en el Día de Muertos que acaba de pasar, en varios eventos en los que yo he asistido ya de manera presencial, y que digo, híjole, hemos perdido la parte de seguridad, de esta parte de empezar a tener los cuidados, que se hubiera quedado algo de experiencia. Pues no, yo veo que los meseros, pues los prestados de servicio, ya no tenemos esas mismas situación de que nos cuidábamos tanto en cuestión de la salubridad, ¿no? O sea, ya la dejamos como, pues ya no nos ponemos gel tan seguido, ya muchas cosas que ojalá se hubieran quedado presentes y que, pues lamentablemente, no las veo, Ernesto. Entonces, pues bueno, ahorita un poquito para el preámbulo, pues son esas 3 C, ¿no? Las S que les digo son importantísimas, pero las 3 C. Las 3 C de comunidad, colaboración y comunicación. El éxito en los prestadores de servicio y de los destinos es esto, comunicación. Comunicación en vernos en esa parte de aprender a escucharnos, ¿no? Claro. La comunicación, todo esto que mencionas es muy importante, muy interesante. Sí lo tenemos que tener todos claros, no solamente el mismo trabajador del turismo. Creo que esto es una línea que empieza de arriba abajo, ¿no, maestro? Donde los grandes líderes de las grandes corporaciones tienen que predicar con este ejemplo para poderlo exigir y que todo sea una línea para todos. Hicimos nosotros también una investigación acerca de algo que tiene mucho que ver con esto, del Hotel Ritz, ¿te acuerdas, Carla? Ah, sí. Hablábamos del lema que tienen ellos, ¿no? De damas y caballeros, sirven a damas y caballeros. Damas y caballeros. Entonces, se ve esta igualdad entre todos, tanto el prestador de servicios, los clientes, los supervisores, todos son iguales, todos tienen el mismo valor, no porque sea el prestador de servicios o personal de línea, no por eso quiere decir que sea de menor rango, ¿no? Y la comunicación, exactamente, es incluso, así, al mismo incluyendo nivel. a los huéspedes, también ellos deben ser parte de esto, también son caballeros y también tienen que respetar a las damas y caballeros que los están atendiendo.
Entonces, eso es muy congruente y ojalá todos trabajaran de esta manera. Eso sí haría competitiva a una empresa turística, ¿no, maestro? Sí, yo creo que lo importante es aprender a escucharnos, a respetarnos y a validarnos en un momento dado, porque dentro de lo que es el aspecto, a mí me tocó estar en algún momento de mi desarrollo profesional en la gerencia de hoteles o en algunas direcciones también de la misma Universidad de Guanajuato, en donde el reto era eso, aprender a vernos como iguales, ¿no? Como personas que todos son importantes porque son colaboradores, son parte de esa competitividad, que a veces tenemos que empezar a entender la cultura también de los destinos. Yo creo que en un momento dado también las mismas empresas, cuando uno entra a la empresa, pues tiene que empezar a escucharlos, ¿no? Escuchar a cada uno de sus actores, porque son actores principales y que están ahí, que se dependen de cada uno de ellos, pero que en un momento dado, si los escuchamos, podemos lograr esa inteligencia competitiva, porque lo que yo veo es que los que tienen el conocimiento de sus empresas son los prestadores de servicio, son los mismos, la comunidad anfitriona, que les digo es parte del sistema turístico y que son los más beneficiados, porque en realidad cuando un destino como los pasó a nivel nacional y bueno, a nivel global, donde se vino esta parte en donde pues ya no había demanda, o sea, no teníamos turistas nacionales ni extranjeros, entonces en ese momento empezaron a decir, híjole, necesitamos tener visitantes y empezar a generar recursos, porque ahí fue cuando hicimos un stop, un paro en el camino, pero efectivamente es importante que desde la empresa se generan esta parte de la inteligencia. Yo lo comentaba en algunos foros, que realmente qué bueno que no estuve del lado de ser empresario, de gerente de hotel, porque que la verdad me hubiera puesto en una situación complicada, ¿no? El no tener para pagar la nómina, que la nómina, les digo, es lo más importante, nuestro colaborador, porque cuántas familias dependen precisamente del sector turístico, ¿no? O sea, se ven beneficiados. No es la cara de nuestro personal de servicio, de nuestros colaboradores, meseros, camaristas, bellboy, todo las guías de turistas, la cadena de valor directa, pero también la cadena de valor indirecta, ¿no? Porque gracias al turismo, muchas economías a escala se ven beneficiadas y entonces, pues cuando hubo este proceso en donde ya no llegaban turistas ni tampoco había posibilidad de salir, implicó un gran reto, ¿no? Un gran reto, por eso les digo, el yo poder haber una reunión con mi personal y decirle, oigan, el salario solidario, ¿no? Y ese salario solidario, híjole, pues sí, lo aguantas una semana, dos, pero se fueron a muchos, pues 2 años, ¿no? Que pasaron y muchas empresas perdieron pues toda pues bueno, su negocio, ¿no? Y lo que tenían a lo mejor en su, porque había empresas que apenas habían nacido y empresas que ni siquiera pasaron este proceso porque vino una crisis sanitaria muy fuerte. Pero así es el turismo. El turismo tiene crisis, es muy vulnerable, ¿no? Porque tiene crisis económicas, crisis políticas, crisis de seguridad que nos permiten precisamente que se venga este destino. Pero la verdad es que muy adelante. Sí. Bueno, ahorita acaba de comentar cosas muy interesantes, pero para adentrar un poquito a quienes nos escuchan en este tema, nos gustaría hacerle algunas preguntas para que pues, estemos más en sintonía. Serían 3 preguntas. La primera sería, ¿qué se entiende por competitividad en un destino turístico, maestro? Bueno, la parte de lo que tú lo comentabas, ¿no? ¿Qué es competitividad? Pues que la rentabilidad en los destinos turísticos, que no nada más la vemos en número. La rentabilidad también es en el beneficio que se da en la infraestructura, en la superestructura, y que lo veamos en esta cadena de valor, ¿no? Que nos permita realmente el ser competitivos, pero al final, bueno, sí se busca siempre tener esa rentabilidad. Y dentro de lo que es el concepto de rentabilidad, de acuerdo al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, en el Consejo de Competitividad precisamente, pues habla de 3 factores, que es precisamente la calidad,
y que la calidad va reflejada precisamente en el tema de una mejora continua. No quiere decir que el destino no tenga calidad o sea mayor calidad, sino es por el proceso en el que va. O sea, al final se van aplicando procesos de mejora continua y se van mejorando sus procesos. Y entonces a eso lo hace competitividad. Y la parte de innovación, esta parte del turismo creativo, la parte de innovar, pero en esa innovación en donde involucremos precisamente a los actores, ¿no? A la comunidad local, donde su propia cultura le permita también el poner en valor en el producto turístico la situación que le dé una diferenciación, ¿no? Y por otro lado, la competitividad que nos va a permitir también en el destino empezar a ver la parte de los recursos naturales, culturales y humanos que nos van a permitir precisamente en este sentido poder ser más innovadores con una ética y con la parte de los atractivos que cada uno de los destinos tiene, ¿no? Claro. Sí, creo que es muy importante, que es una de las Cs que comenta, la comunicación. La comunicación dentro de la empresa, pero también con otras empresas y con otras personas que a lo mejor están fuera de ese entorno, que no son personas con las que colaboramos muy cercanamente, o de nuestro mismo destino. También hay que comunicarnos con otros destinos, porque, por ejemplo, que pasa mucho aquí en México, ¿no? Vemos mucho a los españoles, porque ellos tienen algunos destinos con características similares, o a lo mejor ellos ya pasaron por etapas a las que nosotros apenas vamos a llegar. Entonces, creo que sería importante ser un poco más abiertos y ver cómo están resolviendo ciertos problemas en otro lugar, en otros destinos. Y que, bueno, esto pasó mucho en la pandemia. De hecho, hubo muchas comunidades que surgieron para compartir este conocimiento, y pues que esto no sirve de nada si nos quedamos con todo esto nosotros, ¿no? Sino hay que compartirlo, porque pues así, al final, pues estamos colaborando para un mejor entorno turístico en general, a nivel mundial. Sí. Ajá. Y esa conciencia, ¿no? Para que la comunidad, quienes son pertenecientes a este destino, sean parte de esto, sean creativos a la hora de compartir su cultura, su identidad, y pues que también dure por bastante tiempo, ¿no? Que sea sostenible. Y sí sería otra pregunta, maestro, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, lo que pasa es que la palabra de sostenibilidad a veces nosotros tenemos que entenderla desde los 3 pilares, ¿no? Los definimos en los antecedentes, que eran precisamente los ODM, los Objetivos del Milenio, y luego se convierten en esos ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a nivel global, pues bueno, marcan esos 17 objetivos, pero pues tienen cada uno de estos objetivos, van buscando precisamente la parte de cultural, la parte de natural y la parte económica, ¿no? Entonces, nos va a permitir precisamente en esos 3 pilares el poder buscar un equilibrio, pero no quiere decir que tienen que ser todos iguales. O sea, al final se va a buscar ese equilibrio, esa parte sostenible, sustentable, que en muchas ocasiones también lo tenemos como parte de una situación de definición. Pero lo que estaríamos buscando en los destinos sostenibles es precisamente ese equilibrio en la parte social, la económica y la natural, ¿no? Y bueno, no vamos a tener empresas competitivas con kilómetro cero, como se menciona en la parte de esta situación. ¿Por qué? Porque al final todas las empresas, nosotros mismos como seres humanos, pues estamos contaminando en nuestra huella ecológica de diario, ¿no? En un momento dado, bueno, ahorita lo estamos haciendo de manera virtual, pero al final también uno sale de casa, uno hace consumo de residuos de ¿cómo se llama? De alimento, utiliza la parte natural. Al final de cuentas estamos nosotros viendo que el desarrollo sostenible al final se va a lograr siempre y cuando empiece a haber un cambio personal, ¿no? Y para provocar un cambio global en estos objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que empezar en nosotros. Tenemos que empezar nosotros mismos a generar una autocrítica a nuestro comportamiento dentro de lo que es la misma actividad diaria y decir, híjole, pues a lo mejor yo no soy tan sostenible porque no tengo algunas
técnicas, por ejemplo, de reuso, de reciclaje, de ser consciente o de consumir localmente, ¿no? Porque a veces ni siquiera eso hacemos. Nosotros tenemos nuestros productores locales y no les compramos al productor local. Y a veces esa toma de decisiones depende mucho de la forma en la que se vende un producto artesanal con un producto ya elaborado de manera industrializada, ¿no? Pero entonces ahí viene nuestra responsabilidad como consumidores. Y ahí es algo muy interesante porque nosotros somos responsables precisamente de este cambio global, ¿no? Pero tenemos que empezar en la persona, después en la familia, después en la comunidad, después a nivel global, y entonces así sí vamos a generar un cambio realmente que beneficie a las comunidades. Creo que estos objetivos al final tienen metas, estas metas, pues todos estamos preocupados porque pues son metas que se tienen que medir, ¿no? O sea, sin lo que no mides no se... Y al final pues, es lo mismo que nosotros, cuántos residuos o cuántos desde casa decimos, a ver, cuántos kilos de basura, cuántos kilos produzco diario de basura, ¿no? Y resulta que no somos conscientes porque compramos y compramos y compramos y generamos más basura y más basura y más basura, y entonces ni siquiera somos capaces de hacer la separación de la basura que nosotros mismos estamos generando, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión de ética, ¿no? Individual, porque tenemos que ser éticos individualmente, y empezar a ver qué tanto es lo que consumimos o qué tanto es lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, en cuestión de la cultura, porque es cultural, ¿no? La bolsita de plástico que llevábamos a la tienda, ¿no? Y esa bolsa de plástico, pues a lo mejor, se me olvidó hoy, ¿qué hago? Que la cargo me lo llevo así cargando con las manos, no me alcanzan las manos para llevarme todo lo que compré, ¿qué hago, no? Entonces, a veces en eso también nosotros somos muy, muy corresponsables de esta situación para generar un objetivo de desarrollo sostenible en cuestión de lo que nosotros implica. Fíjense, datos importantes en investigaciones es que nosotros en nuestra casa el 30% del alimento lo desperdiciamos, o sea, lo que producimos lo tiramos, el 30%. ¿Qué quiere decir eso? Pues si el objetivo 1 de los objetivos de desarrollo sostenibles, hambre cero, pues nosotros somos también responsables de cuánto alimento estamos tirando al momento de estar comprando nuestros productos, y que decimos, ya no recalentamos, es que no me gusta el recalentado, no me gusta comer esta parte porque ya puede hacer 2 días y el alimento está bueno. ¿Y qué hacemos? En vez de darlo a alguien que sí lo necesita, pues lo tiramos. Y entonces generamos el 30% del alimento lo tiramos, lo desechamos y lo tiramos sin ser conscientes, ¿no? Y entonces ahí es reducido esa parte de desperdicio. Que imagínense, eso es en una casa, imagínense en un hotel, todo incluido, cuando la gente también no tiene una cultura de decir, comemos a veces, tomamos la decisión con el estómago, ¿no? Y no con la cabeza. Entonces, y entonces ya cuando estás comiendo dices, híjole, es que no me lo voy a acabar. ¿Y qué hacemos? Pues no lo van a reusar, ¿verdad? Lo van y lo tiran, y eso es un desperdicio impresionantemente grande, ¿no? Sí, hay algunos países donde es aún mayor ese desperdicio. O sea, por ejemplo, hubo un hotel en donde trabajé en Estados Unidos y sí, el desperdicio era así total, de bandejas enteras de comida se iban a la basura porque como ellos tienen este estándar que no sé, creo que ha cambiado un poco, pero si sobra algo de la comida, por ejemplo, en los buffets, en bodas o eventos grandes, todo se tiene que tirar. Ni siquiera, por ejemplo, los colaboradores se lo pueden comer ni nada. Todo así entero y la comida así salidita de la cocina se tiene que tirar y tienen que asegurar de que se tiró porque si no, digamos que se presta a que les copien la receta o que a revender la comida, entonces todo se tiene que tirar. La dinámica del destino, ¿no? Y entonces nos provoca que se quedan a veces destinos sin ya por experiencia, ¿no? En donde sacaron, por ejemplo, al sector público, ¿no? Que es parte de una vida diaria, y que de repente dicen, no, es que ya no vamos a tener la presidencia municipal en el centro de la ciudad, y lo sacan de ahí y matan a la ciudad. ¿Por qué?
porque la ciudad vive precisamente como nosotros, por ejemplo, aquí en Guanajuato, que somos una ciudad universitaria, cuando empieza a crecer la misma institución y que se van a otras sedes, pues la misma ciudad empieza a cambiar una dinámica, y es una dinámica en la que pues, lo que le hacía vida a la ciudad era la vida de los estudiantes, ¿no? Entonces, pues lo cambias. O en un proceso, por ejemplo, de servicios públicos, ¿no? En la parte de la superestructura. Si tú sacas al gobierno, sacas a la presidencia municipal del centro o del casco histórico, pues también le quitas la dinámica de la actividad turística, en donde hay prestadores que viven precisamente del trámite, donde personas van al centro y que, bueno, y ya aprovechando que estaban en el centro, pues pasan a comer algún platillo típico y entonces le das vida al destino, ¿no? Pero cuando tú lo sacas y ya no están ahí, pues el problema es que también se quedan inmuebles sin uso, inmuebles que en un momento dado dejas de ser competitivos porque ya no los usamos como habitantes, ya lo dejamos para el consumo, en donde tampoco tenemos una cultura en los destinos, ¿no? De realmente aprovechar los espacios culturales, porque ya decimos, híjole, el ir al centro histórico, a ustedes mismos en Morelia, ¿no? Pues implica, la verdad, no, pues no, mejor no voy, mejor me quedo en esta otra zona y ya no voy al centro, ¿no? Y entonces le quitamos vida a la ciudad o a esta parte de los prestadores de servicio o del mismo comercio que depende precisamente de esta vitalidad de la persona que visita el mismo centro, ¿no? Y le da vida. Claro. Y por eso hablo de comunidad, ¿no? La comunidad, la colaboración y la cooperación. O sea, aquí es algo bien importante. A veces yo les digo, bueno, yo lo pongo en la mesa, ¿no? Lo importante es colaborar y tener un poquito de esa parte de poder apoyar sin ningún interés, ¿no? Apoyar y realmente hacer una colaboración que pueda beneficiarnos a todos, porque si le va bien al turismo, pues la verdad es que nos va a ir bien a varios prestadores de servicio, a la comunidad anfitriona, a la infraestructura, a la superestructura. Al final de cuentas, todos nos vemos como esa parte, ¿no? En donde la suma de las partes, pues bueno, hacen ese todo, y que ese todo precisamente va a hacer que podamos tenerlos. Y hablando un poquito de estos índices de competitividad, pues al final de cuentas también, pues ahí ya hay mucha información que nos permite el poder analizar los destinos, ¿no? Porque no nada más se trata de cuántos turistas vinieron, ¿no? Más bien, cuántos turistas y qué derrama y qué beneficio social o qué beneficio se deja en esta parte de las empresas socialmente responsables, ¿no? Y entonces, pues bueno, si vamos a hablar de empresas socialmente responsables, ¿qué tan importante será que nosotros también empecemos a hablar de los destinos que, bueno, hay una crisis en cuestión de personal, ¿no? Hay personal de servicio turístico que abandonó la actividad, bueno, no que la abandonó, sino que se dio cuenta que el turismo no era lo único, sino que había más cosas y que le daban a lo mejor un nivel económico igual o mejor. Y entonces, ahorita a nivel global, hay una crisis de empleo. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, yo no me había dado cuenta de que me trabajo en esta empresa o trabajo en otro sector y tengo días de descanso, tengo fines de semana. Entonces, ya te das cuenta que nuestro ejemplo de decir 24/7, 365 días del año, pues ya no es el discurso actual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener esa flexibilidad laboral en donde también entiendas que hay personas que pueden desarrollar un potencial económico muy fuerte a través de esta parte de la distancia, o sea, trabajo en casa, y entonces ya pueden estar haciendo actividades muy interesantes en el sector turístico, ¿no? Entonces, también es algo que te da la competitividad y que te dices, bueno, hoy los destinos, los restaurantes, los prestadores de servicios se dieron cuenta que tienen que tener mejores condiciones, ¿no? Y estas condiciones son en tiempo, calidad de vida para la población, para el
para nuestros colaboradores. Y en esta parte de decir, miren, hay un factor que yo quiero mencionarlo aquí, que me está dando esta oportunidad, es la camarista y los puestos que colaboran muy de fuerte en nuestro sector y que dependemos de ellos, pero que tenemos que mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Y entonces tenemos que ver por qué, porque a veces tenemos tarifas de hotel que son muy altas y la camarista al final de cuentas gana lo mismo, un salario mínimo, y no hay una relación en donde tenemos que ser más competitivos, ser socialmente responsables, porque luego en esta parte del sector, ¿no? Vas a hoteles y la verdad es que ves el lujo, ves esa parte de la inversión tan fuerte que tienen, pero que cobran bastante buenas porque lo vale el producto, pero también debemos de pensar en analizar la derrama económica que le dejamos a nuestros colaboradores, ¿no? Porque tiene que ver una relación directa para que realmente también ellos pues sepan el compromiso, porque no es lo mismo ponerle a una persona que va a tener que tener esta parte de la S de salubridad, que le vas a pedir precisamente, oye, es un compromiso, porque tú vas a ganar también en relación a la tarifa que tenga el hotel, ¿no? Y entonces es un plus, o sea, tiene su salario base, pero también tiene esa gran responsabilidad de decir, bueno, esta habitación la voy a hacer porque en muchas ocasiones, a veces el empleado turístico, pues dice, tú haces como me pagas, pues yo hago como me trabajo, ¿no? Y entonces, vicio así como decir, bueno, pues sí, aquí voy a estar, pero pues si me pagas también tú bien, pues yo también voy a corresponder, porque ese es el compromiso. De acuerdo a lo que tú también, si tú quieres ganar más, pues bueno, voy a tener una responsabilidad mayor y voy a tener que hacer mi trabajo de una manera pues más con eficiencia, con eficacia, pero que sea precisamente hecha de la mejor manera para que entonces podamos tener prestadores de servicio turístico competitivos, con personal de servicio muy competitivo que va a decir, bueno, no importa, porque yo ya lo capacité, yo ya lo tengo con esa camiseta bien puesta, y yo sé que no vamos a tener rotación. Y el problema en el sector turístico es que rotamos demasiado. ¿Por qué? Porque la gente se va con el mejor gestor. Sí. Entonces yo te digo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, ¿cuánto te está pagando el vecino? Pues yo te voy a pagar más, pero a ver, si yo tengo un compromiso, tengo una buena estadía, tengo un buen porcentaje de ocupación, pero también ese buen porcentaje de ocupación en mi gestión de producto turístico también se ve beneficiado, y no pues solamente por dinero, sino por todo lo que lleva esta parte de la flexibilidad, el poder tener empleados, colaboradores contentos que decir, oye, es que a mí me dan permiso de ir a tomar un fin de semana, también ir a convivir con mi familia, tener ese momento de esparcimiento que todos tenemos, y entonces le das un equilibrio, no porque tenga que ser todos los fines de semana, pero entonces empieza a tener esta parte de empleo en donde la gente también se tiene que ver beneficiada. Yo lo veo ahora, y por eso les digo que gracias por la oportunidad que me dan, pero tenemos que empezar a hacer un sistema de una mejor beneficio para nuestros colaboradores en el sector. Qué bueno que lo menciona, maestro, porque en este canal ya hemos hablado también mucho de la renuncia silenciosa, que es por esta falta de compromiso del empleado por los colaboradores con la empresa, porque la empresa no se compromete, porque solo hay jefes, no existen líderes que se preocupen, que escuchen a su personal, sus necesidades, y únicamente van atrás de esa rentabilidad. Entonces, pues sí, así como hago como que pago, como que trabajo, es lo que encuentran cuando hay una emergencia, y ya hemos platicado con Carla, ¿no? Que es, no sé, se inundó el hotel, estamos en un destino de playa y pasó esto, quédense, pues no, yo me voy a tales horas y yo no voy a quedar, porque la empresa no me va a dar y no me va a compensar ni nada, ¿no? O sea, nunca pensó en mí, porque ahora que si lo ocupa y me ocupa de más, ahora piensa en mí, ¿no? Y es lo que estamos obteniendo, ¿no? Y otra cosa que vamos a hablar también más adelante en este canal que mencionó y que hace mucho sentido es acerca de las generaciones. Vamos a hablar después de este capítulo sobre las generaciones Millennial y Z,
que son las más activas en este mundo, en este sector, y que actualmente es lo que están buscando, este equilibrio entre vida profesional y vida personal. Si ellos no obtienen estos beneficios por parte de la empresa turística, van a irse a otro, como usted dice, al mejor postor, quien sí me permita tener este equilibrio de vida y trabajo y que yo pueda crecer y me pueda desarrollar. Si eso lo quiere la generación millennial, con mucho más razón la va a querer la centennial, que es la que sigue, la más nueva. Y pues como actualmente ya muchas empresas están tratando de innovar, de ser mejores, como usted comenta, las que no lo están haciendo se están quedando atrás y no están permitiéndole estas oportunidades tan importantes a sus colaboradores. Entonces, qué bueno que lo mencionó, maestro, porque pues, esto nos deja más claro que si el sinónimo de calidad y de competitividad viene siendo también gran parte su personal. Claro, claro, porque hay que voltear a nuestro cliente interno, ¿no? Y este cliente interno, pues, al final de cuentas, es nuestro colaborador. Y en este colaborador, al momento de tener esa humildad, porque les volvemos a lo que decía Carla ahorita, ¿no? Pues al final es que vernos en esta parte, lo que ustedes comentaban del Hotel Ritz, ¿no? Y esa forma de todos somos personas, todos somos caballeros y mujeres que atendemos a personas y a mujeres, pues al final de cuentas nos va a permitir que también volteemos a verlos a ellos y empecemos a ver esta parte de comunicación. Por eso hablo mucho de comunicación. Una relación sin comunicación pues te va a llevar siempre a un estrés, a un problema de pareja, yo les digo, esto es hasta en los mismos compañeros de trabajo, ¿no? Si no hay esta parte de comunicación, de hablar las cosas, de decir las cosas, pues no vas generando este proceso. No es fácil, no es fácil. Alguien me decía hace poquito, oiga, ¿cuál es el mejor sistema de recompensas o de apoyo para apoyar al personal en cuestión de salarios? No, bueno, no es fácil primero porque el ser humano es muy cambiante. Ustedes hoy hablaban de generaciones, pero en una cuestión de servicios turísticos vamos a tener de todas las generaciones y entonces tenemos que ser incluyentes, inclusivos con todos y en un momento dado esta parte pues, de poder llegar a comunicarme no es fácil, o sea, no existe una receta, ¿no? En la parte de los estudios organizacionales o la parte del manejo de personal, recursos humanos, que pueda ser fácil. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Depende de factores, me comentaba Ernesto, de la parte psicológica, factores económicos, factores sociales. O sea, depende mucho en el destino donde yo esté y que poder lograr esa comunicación con el personal, pues implica un trabajo de compromiso, un trabajo de entender a mi colaborador, de sentarme con él a escucharlo, ¿no? De ver qué puedo hacer con él y que bueno, que también va a haber reglas, a veces eso también tiene que ser importante porque como ustedes decían ahorita, pues ¿qué voy a hacer si te me vas? Pues bueno, si no quieres, pues también con la pena, pero bueno, también hay que ser en este sentido, poner reglas, pero hay que comunicarlas, porque el problema es que no las comunicas. Existe un manual de organización, pero nadie lo conocía. Exactamente. ¿Cómo vas a hablar de políticas y cómo vas a hablar es que nunca lo permearon? Claro. Entonces, por eso es muy importante el permear la información para que llegue a todos, ¿no? Y de acuerdo al nivel también del empleado, pues hacer esa comunicación, que sea una comunicación, porque ellos a lo mejor están en el día a día, están en la operación, y que no ni siquiera ponerse a leer cuando tú le estás pidiendo que atienda a N cantidad de personas y tú le digas, bueno, por eso es importante también darle el tiempo a que la capacitación es en el horario laboral, ¿no? No es trabajo. Entonces tienes que manejar todas esas situaciones en las que tú permees, porque por ejemplo el permear, el generar sinergias, predicar con el ejemplo, pues lo tienes que hacer. Fíjense, en el sector turístico, nosotros somos en México muy amigables, ¿no? Y sonriendo y todo esto es una gran fortaleza competitiva como personal de primer contacto. Pero el problema es que si a la alta gerencia
los dueños, directivos, no tienen ese compromiso o no generan sinergia, pues va a implicar que tengas un empleado que, ¿cómo le vas a sacar una sonrisa a alguien que también, pues, no hay Sí, es que a seguir, ¿no? justo de esto Entonces, hablábamos, bueno, teníamos un episodio muy reciente del shock cultural, y es esto, hablábamos de que pues muchas de estas empresas corporativos pues son extranjeros y en ocasiones pues no hay forma de hablar con superiores ni directores del hotel, no te permiten hablar con ellos, o sea, por ejemplo, en uno de mis trabajos así tuve que hacer cita para hablar con el gerente del hotel, pero pues ¿cómo hacer cita? Como si fuera alguien externo, pero pues estoy laborando dentro del mismo hotel, ¿no? Entonces, claro. Sí hablamos de esto y también de esto de las generaciones, pues están cambiando y las nuevas generaciones ya no se van a detener, aunque les encanta el turismo y viajar y todo por lo que estamos en esto, ya no se van a conformar con esos horarios que son de verdad tan difíciles, no son de 8, son de 10, de 12 horas, a veces varias semanas continuas sin descanso y creo que una característica de los trabajadores del turismo es que siempre somos muy comprometidos y siempre damos ese extra. Si nos dicen, bueno, hoy tenemos más ocupación, hoy tenemos tal evento, siempre nos vamos a quedar y vamos a dar de más, pero la empresa nunca nos corresponde de la misma manera que nosotros hacemos ese trabajo con tanto gusto. Y eso sí, definitivamente tiene que cambiar. Ya no puede seguir así porque ya no van a funcionar las empresas de esa manera. Y lo vimos exactamente ahora con la pandemia. En muchos países, en donde tenían la oportunidad de hacerlo, porque sí, en Latinoamérica y en otros países, no podemos simplemente tirar el trabajo y ya no hacer nada, sino tenemos que pues seguir laborando aunque sepamos que tal vez no sean las mejores condiciones y muchos sí se están cambiando de sector porque este sector pues no nos ofrece calidad de vida ni nada a largo plazo tampoco. Así O sea, es. esa es Sí. la parte de la S, digo, la S de seguridad, ¿no? Una seguridad laboral, una seguridad. Por eso digo que la S de seguridad es en toda la extensión de la Claro. palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo te genera una seguridad? Porque tú vas a tener, pues bueno, buscas también tener esa estabilidad, ¿no? Y esa estabilidad precisamente va en esa adaptabilidad que tienen que tener los empresarios, adaptarse a estas nuevas generaciones, pero también sin olvidar las generaciones pasadas. Y también es cierto, también las nuevas generaciones tendrán que entender, adaptarse y entender un poquito la dinámica del sector, pero volvemos a la parte de comunicación. Si no se habla, si no se dice, si no se pone en la mesa, pues todo el mundo va a estar con su idea, o sea, porque al final de cuentas yo voy a traer mi catarsis y voy a poner la catarsis del otro, pero no vamos a llegar a los acuerdos. Y aquí es donde empezamos a ver la colaboración, esa comunicación con la comunidad, pues realmente que nos empieza a generar, a ver, viene una generación diferente, una generación que tiene otras expectativas, ¿no? De gente que tampoco se quiere quedar en una empresa, sino que ya busca tener es ser nómada, ¿no? Y hay nómadas digitales, hay nómadas también laborales, en donde, pues bueno, se conforman con, a ver, ¿por qué me voy a quedar en esta empresa? ¿Por qué? Porque también es cierto que la gente, después de este proceso, pues también decidió, a ver, oye, yo no puedo hacerte una situación solidaria, yo necesito tener mi sueldo, entonces prefiero que me liquide, porque yo tengo que cubrir mis deudas, porque también había un compromiso por una cuestión individual de cada uno de los empleados que estaban laborando en el sector turístico, y decidieron, pues bueno, que la empresa los liquidara. Hubo empresas que en esta liquidación tuvieron que perder todo su patrimonio, porque tampoco nos agarró a todos, nos agarró, bueno, digo, nos agarró porque soy solidario, Sí. Fue difícil para muchas empresas, o sea, perdieron mucha parte de este patrimonio, y que ahorita, cuando se empieza a recuperar la actividad turística y que empieza a haber más movilidad, pues implica también en que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, ¿no? Y ahí es donde cada destino, cada prestador de servicios tendrá que ser competitivo adaptando estas nuevas, el mismo uso de las tecnologías, ¿no? Las TICs famosas, hablar de destinos turísticos inteligentes, hablar de esta parte de estas herramientas que nos están haciendo, el que nos metieron precisamente de una manera
rápida, ¿no? En el avance del uso de las TICs, ¿no? Y eso, pues, nosotros lo vemos Sí. ahorita si no tenemos internet, si no tenemos conectividad, pues es una ventaja. A mí, en la pandemia, he tenido más oportunidad de estar fuera de México, platicando, conversando con Perú, con Argentina, con Brasil, y realmente con España. Me pasé más en la parte de internacional, ¿no? De manera virtual, que en todo lo que llevaba en la universidad. Yo tengo 25 años en la universidad y pues a veces podía ir una vez cada año a algún destino internacional a dar una ponencia, pero el uso de las tecnologías nos permitió acercarnos mucho a la gente, muchísimo a la gente. Estas colaboraciones, ¿no? Por eso hablo de colaboración, de conocimiento, en donde uno fue aprendiendo muchas cosas. La verdad es que, pues sí, es algo que... Claro, se llega a la comunidad, se logra colaboración a través de una buena comunicación y actualmente ya es muy fácil obtener esa comunicación. Y parte de también lo que le íbamos a preguntar, sabemos que un destino turístico tiene varias etapas y que depende de la etapa para la problemática que cada uno de ellos tenga. Ahorita me queda claro con lo que nos comenta de las 3S, de las 3Cs, que pues se necesita pues estar siempre al pie del cañón con ellas, pero sí nos gustaría saber si hay alguna etapa en particular donde sea más complicado hacer un cambio o hacer frente a las problemáticas particulares de esa etapa. Bueno, como todos nosotros sabemos, hay etapas igual que nosotros, ¿no? Como seres humanos, nacemos, nos vamos creciendo, nos vamos desarrollando y llegamos a una etapa de madurez, ¿no? Después de ese tiempo, yo creo que la etapa más complicada es precisamente en la etapa de madurez, en donde ya un destino o se va en decrecimiento, ¿no? Y en esta parte de decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? O me rejuvenezco o me muero, pero tampoco voy a entrar en un proceso de una situación en la que permita precisamente no estancarme, ¿no? Estancarme precisamente a seguir siendo el mismo, no, pues ya tuve una experiencia, ya a través de varios años empecé a tener este desarrollo, pues implica una super responsabilidad. Y yo creo que la más difícil es en esta parte de rejuvenecerse, ¿no? Decir, bueno, me rejuvenezco, me muero. ¿Por qué? Porque puede haber destinos que van en declive. ¿Por qué? Porque realmente no hay un trabajo desde esta parte de la gobernanza, ¿no? Y la gobernanza no la quiero mencionar como la obligación que tiene el gobierno para poder generar un mejor desarrollo en un destino turístico. Es la responsabilidad de la comunidad local, la comunidad que dependemos del turismo, tanto academia como prestadores de servicio, como todos los actores que dependen de un destino turístico, en donde nos debemos de centrar. Y en esta parte decíamos de vernos qué tenemos que hacer, ¿no? Y ver los pros y los contras. Si seguimos con la misma dinámica o cambiamos la dinámica y qué implica, ¿no? En esa parte de hacer análisis desde de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades y decir, bueno, la verdad es que ¿para qué quieres crecer si no tienes capacidad instalada? ¿Para qué quieres tener más turismo si no tienes, por ejemplo, servicios de cajones de estacionamientos adecuados para tu destino? ¿De qué te sirve tener más número de habitaciones o en esta parte de la economía colaborativa, en donde empiezan a cambiar, Ernesto, lo que bien decías, en que empieza a cambiar la comunidad local, se va y empiezan a comprar inmuebles en los centros, en los cascos históricos y se cambia la dinámica, ¿no? Y entonces, ¿para qué quieres tener una movilidad de personas que a través de estas herramientas de economía colaborativa, pues implican traer más flujo de turistas, se genera el exceso de visitantes y entonces empieza a ver, decimos, ¿no? Pues ya no queremos más turismo y entonces implica que la misma sociedad o la misma comunidad anfitriona diga, ya para qué queremos más turismo, ¿no? Y entonces eso sí es preocupante, ¿por qué? Porque en esta etapa de rejuvenecimiento tenemos que pensarnos, en la etapa que tenemos ahí, en el ciclo de vida de un destino turístico, pues decir, bueno, ¿qué nos toca hacer? ¿Queremos más turistas
o decir, a ver, vamos a analizarnos, pero en donde tengamos que intervenir todos, la misma comunidad, o sea, nosotros somos los que manejamos esta parte, pero ahí es donde digo que nos falta voluntad, la voluntad, porque todos somos buenos para criticar, todos somos buenos para decir en qué estamos de acuerdo, en desacuerdo más bien, pero pocos somos los que proponemos, ¿no? Entonces, ¿qué criticas ya que te comprometes? Porque es muy fácil criticar, es muy fácil decirlo, pero ¿dónde está tu compromiso? ¿Dónde está realmente el que tú seas un profesional de la actividad turística y digas, no solamente piensas para agua para tu molino, ¿no? Sino que el agua que lleves a tu molino también beneficie pues a todo el que está en tu entorno, ¿no? Y ese entorno realmente nos va a permitir el ser más competitivo a través de esta colaboración, pero con voluntad. Porque luego lo que nos falta, yo siempre les digo, es que ¿por qué no quieren hacer las cosas? Porque lo que pasa es que hay actores que no tienen voluntad porque las cosas les gusta verlas como están. Y entonces, ¿para qué invierten? ¿Para qué generan innovación? Pues hoy hablamos de temáticas muy interesantes con el doctor Trejoluna. Creo que nos vino a traer mucha claridad en diferentes temas y bueno, también complementando su experiencia en diferentes ámbitos, tanto empresariales como académicos y también por parte de asociaciones. Creo que sus puntos de vista son muy interesantes y pues aprendimos mucho. Entonces ahora nuestra tarea va a ser aplicar y porque sabemos la importancia de que no solo se quede aquí, sino tratar de pues dar nuestro granito de arena y aportar algo a todo este sector, porque para eso estamos aquí y de eso se tratan estas conversaciones, ¿no, Ernest? Así es, para que siempre haya un crecimiento, un beneficio social, siempre que haya estrategias y tácticas que nos permitan ser más competitivos, desmitificar algunas ideas que se tienen sobre el turismo y la calidad para que realmente se haga y se obtenga lo que se necesita. Un cambio no nada más beneficioso para una empresa, sino para toda una comunidad, para toda una sociedad, ser auténticos, conocer qué es lo que queremos dar y obviamente hacer una expansión en base a algo que sea significativo para todos. Entonces, muchas gracias, maestro, por hablarnos de tantas cosas tan interesantes, corroborar algunos temas que ya hemos hablado y de los que vamos a hablar en un futuro. Y esto, pues, es muy enriquecedor. Una persona con tantos conocimientos, una persona con tanta experiencia en esta área, en este sector turístico y que es muy necesario en este podcast que muchas personas lo van a apreciar. Gracias, Carla, Ernesto. Fíjense que, pues, ese es el famoso efecto dominó, ¿no? Hay una ficha que al final de cuentas va a generar este efecto y que lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? El empezar a tenernos esa confianza, de empezar a generar aspectos positivos, porque la verdad de la actividad turística, bueno, uno que está enamorado, ¿no? Y que en un momento dado es apasionado del sector, y yo les digo, esta parte de la actividad tenemos que generar esas sinergias, ¿no? Generar este efecto dominó donde una ficha pues realmente genere esa parte del input, ¿no? Generemos un cambio, ¿no? Y un cambio que tiene que ser en beneficio de la comunidad. O sea, la comunidad en Tijuana se tiene que ver beneficiada. Realmente tenemos que tener comunidades que sientan al turismo y no llevar el turismo por querer generar turismo. En esta parte de las diferentes tipologías del sector turístico, aunque tenemos que tener nuestra propia vocación, pues tenemos que entender que no vamos a tampoco a hacer esta parte de imitación por imitar, sino que realmente el ver que en el destino turístico la artesanía, la cultura, el atractivo natural que tengamos es de nuestro lugar, y en ese aspecto tenemos que darle ese valor, porque de repente nos olvidamos de nuestra gastronomía, nos olvidamos de nuestra cultura, nos olvidamos de nuestra parte en donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Y entonces cuando empiezas a tener el cariño a lo que es el sector turístico y que tienes que empezar a verlo a nivel local, luego a nivel regional y luego en este aspecto de nuestra identidad nacional que tenemos como prestadores de servicio turístico, pues entonces vamos a generar mejores condiciones, pero mejores condiciones para que todos nos veamos beneficiados en un aspecto muy importante. Yo al contrario, Carla, Ernesto,
les agradezco esta gran oportunidad de esta invitación que me hicieron. Con todo el gusto del mundo, el tiempo que ustedes me vuelvan a invitar o que ustedes quieran que hagamos más cosas. Al final de cuentas, el seguir en un proceso de aprendizaje es un proceso constante. Con toda la humildad del mundo les digo que este doctorado me enseñó a saber que no sabía nada y que al contrario. Siempre, qué bueno que siempre existe esta oportunidad, ¿no? De darnos cuenta de que el ser humano jamás va a dejar de aprender, ¿no? Además de que somos cíclicos, evolucionamos y pues todo a nuestro alrededor lo va a hacer siempre, ¿no? Incluso cuando damos clase a los alumnos también aprendemos que pues no sabemos nada de las nuevas generaciones y que tenemos también mucho que aprender de ahí, ¿no? De los que aprenden de nosotros, aprendemos también nosotros. Entonces, bueno, vamos a continuar en ese proceso de aprendizaje. Así quiero decirles que muchas felicidades porque es un gran esfuerzo. Es esa parte de ese granito que están poniendo ustedes, una semilla que va a dar muchos frutos porque sé que son personas muy profesionales y que al contrario, yo también me llevo un gran aprendizaje en estos minutos que compartimos, porque fue un diálogo, fue una comunicación, un diálogo en nuestras ideas, en sus ideas, y que eso es lo que hace que crezcamos como comunidad, ¿no? Entonces, felicidades a ustedes también y por este programa, por este esfuerzo que hacen, y que, bueno, que sigan muchos más episodios, que sigan sumando episodios, y cuando quieran ustedes también podemos hablar de otras temáticas relacionadas con mi línea de generación y aplicación de conocimiento, y que al final, les digo, uno aprende y vuelves a reaprender y aprender, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Bueno, gracias a usted, maestro. Ha sido todo un honor tenerlo aquí con nosotros y con mucho gusto, claro que sí, vamos a querer hablar con ustedes más adelante. Y gracias por la disposición. Gracias a ustedes. Sí, un gusto estar aquí juntos y pronto habrá otra conversación. Gracias, Carla. Seguro que sí. Buenas noches. Gracias.